¿Alguna vez te has preguntado qué dice la Biblia sobre los alimentos que debemos o no debemos comer? Hoy nos sumergiremos en un tema muy interesante: los alimentos inmundos condenados por la Biblia. Desde tiempos antiguos, las escrituras han proporcionado pautas y restricciones que han impactado las prácticas alimenticias de muchas culturas y religiones. En este video exploraremos qué alimentos son considerados inmundos según la Biblia y por qué. Desde la prohibición del cerdo hasta la advertencia sobre consumir sangre, desentrañaremos estos mandamientos milenarios y exploraremos su relevancia en la actualidad. Descubriremos qué dice realmente la Biblia sobre lo que ponemos en nuestros platos hoy en día. Vamos a sumergirnos en este fascinante tema juntos. Comencemos. Número 1. El consumo de cerdo está prohibido en la religión judía y en algunas ramas del cristianismo debido a las restricciones establecidas en el Antiguo Testamento. Estas restricciones se encuentran en varios pasajes, incluidos Levítico 11, 7, 8 y Deuteronomio 14, 8, donde se especifica que el cerdo es considerado un animal impuro y no debe ser consumido. En Levítico 11, 7, 8 se dice: de sus carnes no comeréis, ni tocaréis sus cuerpos muertos, estos tendréis por inmundos. De manera similar, en Deuteronomio 14:8 se menciona: asimismo, el cerdo, porque tiene pezuña hendida, pero no rumia, es inmundo para vosotros. De su carne no comeréis, ni tocaréis su cuerpo muerto. Las razones exactas detrás de la prohibición del consumo de cerdo se pueden atribuir a varias teorías y explicaciones. Algunos estudiosos sugieren que las restricciones podrían haber sido originadas por consideraciones de salud. En tiempos antiguos, la carne de cerdo estaba asociada con un mayor riesgo de enfermedades transmitidas por alimentos debido a la falta de métodos de refrigeración y control de la higiene. Para aquellos que siguen estrictamente las enseñanzas del Antiguo Testamento, abstenerse de comer cerdo es una forma de obedecer y mantener la ley religiosa. Número 2. Algunas variedades de mariscos también están prohibidas en la Biblia, como los camarones, langostas, cangrejos, etc. Levítico 11, 10, 12. Y todos los animales que no tienen aletas ni escamas en el mar y en los ríos, de todo lo que se mueve en las aguas, y de toda alma viviente que está en las aguas, los tendréis por abominación. Los tendréis en abominación. No comeréis de su carne, y abominaréis sus cuerpos muertos. Todo lo que no tiene aletas ni escamas en las aguas, tendréis en abominación. Las razones detrás de esta prohibición pueden ser similares a las discutidas anteriormente para la prohibición del consumo de cerdo. En tiempos antiguos, el consumo de mariscos podría haber representado un riesgo para la salud debido a la falta de métodos modernos de refrigeración y control de la higiene. Además, algunos mariscos pueden acumular toxinas o contaminantes ambientales, lo que podría haber aumentado el riesgo de enfermedades. Número 3. Carne de animales estrangulados. La Biblia prohíbe el consumo de carne de animales que hayan sido estrangulados, ya que esto se considera una práctica cruel. En Hechos 15:20 dice: sino que les escribamos que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. En este contexto, ahogado se interpreta comúnmente como una referencia a animales que han sido estrangulados en lugar de ser sacrificados ritualmente. La prohibición de consumir carne de animales estrangulados podría tener varias razones, incluyendo consideraciones de bienestar animal, así como preocupaciones por la salud y la higiene. Estrangular a un animal puede provocar una muerte más prolongada y dolorosa en comparación con métodos de sacrificio más humanos, lo que podría haber llevado a la consideración de esta práctica como cruel. Además, desde una perspectiva religiosa, abstenerse de consumir carne de animales estrangulados podría haber sido una forma de evitar la crueldad hacia las criaturas de Dios y demostrar respeto por la vida animal. Esta prohibición, junto con otras instrucciones en Hechos 15, fue una parte importante en el desarrollo temprano de la identidad y las prácticas de la comunidad cristiana. Número 4. El consumo de sangre de animales está prohibido en varias partes de la Biblia. En Génesis 9:4, Dios le dice a Noé: pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. En Levítico se encuentran varias instrucciones sobre la santificación de la sangre y la prohibición de comerla. Por ejemplo, en Levítico 17:10-14 se dice: y cualquiera de la casa de Israel, o de los extranjeros que moran entre ellos, que comiere alguna manera de sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre, y la cortaré de entre su pueblo.
porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que peregrine entre vosotros comerá sangre. Como se mencionó anteriormente, en el Concilio de Jerusalén, los líderes de la Iglesia discutieron qué expectativas de la ley judía debían aplicarse a los gentiles convertidos al cristianismo. En Hechos 15:20 se incluye la prohibición de consumir sangre en una lista de instrucciones para los gentiles convertidos. La prohibición de consumir sangre en la Biblia se puede atribuir a varias razones, incluyendo consideraciones de salud, respeto por la vida animal y aspectos rituales o simbólicos. La sangre se consideraba especialmente sagrada porque se asociaba con la vida misma y se utilizaba en rituales de expiación en la religión judía. Número 5. Consumir carne de animales que hayan muerto de enfermedad está prohibido según la ley mosaica. Levítico 17:15. Este versículo establece una restricción adicional sobre el tipo de carne que los israelitas podían comer. Y toda alma que comiere animal muerto o despedazado, así de natural como de extranjero, lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua, y será inmundo hasta la noche. Entonces será limpio. La prohibición de consumir carne de animales muertos por enfermedad se puede entender desde varias perspectivas. Consumir carne de animales que hayan muerto de enfermedad puede representar un riesgo para la salud, ya que la carne contaminada puede transmitir enfermedades a quienes la consumen. En tiempos antiguos, cuando no se comprendían completamente las enfermedades y no existían los métodos modernos de preservación y refrigeración de alimentos, esta prohibición podría haber ayudado a proteger a las personas de enfermedades transmitidas por alimentos. La ley mosaica incluía una serie de regulaciones relacionadas con la higiene y la pureza ritual, destinadas a mantener la limpieza física y espiritual de la comunidad. Evitar la carne de animales muertos por enfermedad podría haber sido parte de estos esfuerzos para mantener la pureza ritual y evitar la contaminación. Desde una perspectiva histórica y cultural, estas restricciones podrían haber surgido como medidas de salud pública para proteger a las comunidades de enfermedades transmitidas por alimentos y prácticas insalubres. Además, las prohibiciones también pueden haber servido para fortalecer la identidad religiosa y cultural de los pueblos judíos y cristianos, marcando una distinción entre ellos y otras culturas. Después de explorar estos pasajes bíblicos y considerar diferentes interpretaciones teológicas, podemos concluir que las restricciones dietéticas mencionadas en la Biblia tienen múltiples dimensiones, históricas, culturales, religiosas y prácticas. Estas prohibiciones pueden haber tenido propósitos tanto prácticos como simbólicos en el contexto de la época en que fueron escritas. Sin embargo, es importante recordar que la enseñanza bíblica también ofrece una perspectiva diferente en algunos casos. Por ejemplo, en 1 Timoteo 4:4 se nos recuerda que todo lo que Dios creó es bueno y nada debe ser rechazado si se recibe con acción de gracias. Además, en 1 Corintios 8:4 y 8:8 se enfatiza que no hay otro Dios sino uno y que la comida no nos acerca a Dios. No somos mejores si no comemos, ni peores si comemos. También en 1 Corintios 10, 27, 28 se nos instruye: si algún incrédulo os invita y queréis ir, comed de todo lo que se os ponga delante, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Pero si alguien os dice: esto es cosa sacrificada a los ídolos, no lo comáis, por causa del que os lo señaló, y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Estos versículos nos recuerdan que, aunque la Biblia contiene instrucciones sobre lo que se debe y no se debe comer, también nos exhorta a considerar el contexto cultural y espiritual en el que vivimos. En última instancia, podemos encontrar orientación y libertad en la enseñanza bíblica, siempre y cuando nuestras acciones reflejen una actitud de gratitud hacia Dios y un amor por nuestros semejantes. Si te gustó el contenido, te invito a que te suscribas.